Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos en nuestro estudio del libro de los Hechos, que cada semana estamos teniendo los domingos por las tardes. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando a este mes de diciembre el del 2021. Estamos ya terminando este mes de noviembre y comienza el mes de diciembre. Esperamos, hermanos, seguir avanzando en el Señor y siempre creyendo que Él es quien dirige nuestro corazón y nuestro pensamiento y rogando a nuestro Dios que este estudio del libro de los Hechos pueda estar siendo de edificación para cada uno de nosotros. Para mí, hermano, lo comento en este estudio, en esta comprensión, en este indagar, en este buscar, ha sido de gran edificación para mi vida. Creo que ahora puedo comprender muchas cosas más y tengo otras dudas más que surgen de la propia lectura de la palabra del Señor. Pero creo que juntos podemos crecer, juntos podemos, a través de la palabra del Señor, enriquecer nuestras vidas, ser edificados en el Señor y que cada uno de nosotros, hermanos, en ese estudio y en esa lectura de la palabra, podamos ser confrontados, podamos entender los principios que siguen vigentes hasta el día de hoy para cada uno de nosotros y caminar con toda claridad en el sentido que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, hermanos, siempre es bueno ir estudiando la palabra del Señor. Y como ya lo hemos comentado, este estudio del libro de los Hechos, vamos ya para los 3 años. Y le rogamos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, que nos dé claridad, que nos dé entendimiento en cuanto a lo que estamos compartiendo. Lo que estamos haciendo, hermanos, es ir directamente al texto y más allá de una interpretación subjetiva o alegórica en cuanto al propio texto o querer reforzar alguna doctrina o algún pensamiento, es ir al propio texto e hilarlo con las cartas paulinas, con las cartas de Pedro, es que uno dice las cartas pedrinas o juaninas, que son de Juan y de Pedro o de Judas, que de alguna manera nos van a completar y darnos una perspectiva más amplia de lo que está aconteciendo. ¿Y qué quiso decir el autor o qué quiso decir el Señor a través del autor, a través del propio texto? Y creo que ha sido muy enriquecedor, hermanos. Estamos en estudiando Hechos, capítulo 20, versículo 31. Vimos la semana pasada, hoy vamos a ver el versículo 32. Y creo que la siguiente semana vamos a cerrar del versículo 33 al versículo 38. ¿Sí? Entonces, esperamos terminar, hermanos, y completar esta serie de estudios y darle gracias al Señor, cerrando este capítulo 20, porque creemos, hermanos, que Pablo está hablando con sus discípulos, con aquellos hombres encargados de que el Evangelio tenga una continuidad, aquellos que están escuchando el mensaje. Y esa continuidad, hermanos, es hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, por lo cual son principios que se establecen y que Pablo los vuelve a repetir en las cartas a Timoteo, en la carta a Tito, en cada una de las cartas a las diferentes iglesias, a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos de Éfeso, a los de Galacia, a los de Filipos. Vemos, hermanos, que se refuerza aún más el pensamiento y la doctrina que el Señor quería que se estableciera para la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos, pero como siempre, quisiera pedirle al Señor que sea con cada uno de nosotros, dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestro corazón y nuestro pensamiento. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde, Señor, que seas tú ayudándonos, dirigiendo nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestro pensamiento, y siempre, Dios, pudiéramos tener la claridad en nuestro ser de lo que estamos creyendo y esperando y confiando en ti. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que el estudio de tu palabra, Señor, siga enriqueciendo nuestras vidas y nuestro corazón, siga confrontando nuestra alma. En algunos traiga consuelo y fortaleza, Señor, ánimo, fortaleza a nuestro ser, y en algunos quizás, hermanos, nos libre de la confusión que durante mucho tiempo hemos estado. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo. Invocamos tu santo nombre, Señor. Y aunque vemos, Dios eterno, que este estudio es grabado,
pueda, Señor, en el mismo ímpetu de tu palabra, Señor, ser ministrado el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Señor, y te pido que seas tú con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén, Padre eterno. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar, como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla de la Biblia, donde tenemos siempre dos versiones de nuestra Biblia que estamos utilizando, la versión 1960 del lado izquierdo de tu pantalla, y del lado derecho tenemos la versión de las Américas. La semana pasada estábamos estudiando, hermanos, ya a una serie de recomendaciones que hace el apóstol Pablo a cada uno de estos ancianos de la región de Asia Menor, específicamente aquellos hermanos que estaban en Éfeso. Veíamos que le acompañaban algunos otros hermanos de la región de Galacia, algunos hermanos de la región de Macedonia, de Acaya, y que posiblemente estaban presentes de la misma manera que Lucas y Timoteo, porque Pablo ya iba con dirección hacia Jerusalén a llevar la ofrenda que se había recolectado de aquellos hermanos que estaban en Macedonia, sí, como la iglesia de Filipos, de la ofrenda que se había recogido con aquellos hermanos de Corinto, y que llevaban, hermanos, en esa actitud, dando gracias al Señor porque podían ser partícipes y disminuir un poco la aflicción de los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces esa es en la encomienda con la que va Pablo. Se está despidiendo de ellos, los confronta y les dice que está limpio de la sangre en sus manos de cada uno de ellos, porque les dio todo el consejo de la palabra, les habló en tiempo y fuera de tiempo, como dice en Timoteo, perdón. Y ahora empieza con una serie de recomendaciones específicas. La semana pasada veíamos, por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Les habla bajo qué condición les estuvo hablando, bajo qué características. Decíamos y hacíamos todo un listado de cómo fue a cada uno, y no simplemente es una exageración en la narración de Lucas. Podemos ver que Pablo tenía un compromiso, una comunión con los hermanos, y cómo de alguna manera se acercaba, compartía, convivía, predicaba, exhortaba, alentaba y bendecía a cada uno de los hermanos. Leíamos ahí en Romanos capítulo 16 una lista de más de 40 personas que están ahí citados. En algunos menciona algunas cuestiones específicas por las que vivieron, en las que estaban viviendo, les estaba encomendando, sabía a dónde iban, cuál era la labor que estaban haciendo, y eso es muy importante. Que lamentablemente, hermanos, conforme van creciendo a veces las congregaciones, esta situación de comunión con los hermanos de una manera específica a veces se va perdiendo. Pero creo que no sería imposible si realmente cada uno de nosotros, que somos parte de una congregación local, entráramos en ese compromiso de estar teniendo comunión con nuestros hermanos los unos con los otros. Por eso hemos creído muy importante, hermanos, que de alguna manera el compromiso con una iglesia local, el ser parte de una iglesia local, el tener comunión con nuestros hermanos, y llevar a cabo lo que hemos estado compartiendo los días miércoles, lo que dice en Mateo capítulo 18, ¿verdad? En la manifestación de una iglesia local, en una comunión donde 2 o más están reunidos, dice que ahí el Señor está en medio de nosotros. Y es en el cumplimiento de esa promesa que dio en Mateo capítulo 28, versículo, versículo 20, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, hacíamos una aseveración donde Pablo aquí dice, por tanto, velad, eso es lo que vimos la semana pasada, por ellos mismos, decía el texto que estábamos citando, que en medio de ellos iban a haber lobos rapaces y que de ellos mismos iban a salir
hombres que iban a hablar cosas perversas. Ahí habíamos los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas, y podemos decirlo, ¿por qué no? Los falsos hermanos que estaban en medio de una congregación y que traían daño a esa congregación. Una descripción que hace Pablo en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 8, cómo habla de aquellos hombres amadores de sí mismos, hombres que no pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, siempre están congregándose y de alguna manera traen daño y distracción en la congregación. Aunque específicamente, hermanos, en ninguno de aquellos que son parte de una congregación pudiéramos aseverar si son o no salvos, porque eso es el que lo sabe es el Señor únicamente. Pues sí, de alguna manera tienen que hacerse evidente algunos frutos dignos del arrepentimiento que tenemos delante de nuestro Señor, que hemos ido siendo transformados, hemos ido siendo cambiados, hermanos, y estamos sometiéndonos los unos a los otros en el temor al Señor, en el amor a Dios nos estamos sometiendo y estamos teniendo esa comunión y estamos creciendo y buscando en la santidad del Señor, siendo edificados los unos a los otros. De eso estábamos hablando precisamente la semana pasada y cómo ese cuidado de la doctrina de ellos mismos, de aquellos que vendrían como falsos maestros, falsos profetas, y les instaba a Pablo a que se acordaran como por 3 años él estuvo de noche y de día, no cesando, amonestando con lágrimas a cada uno de ellos. Si bien una recomendación más, en este capítulo 20, versículo 31, y ahora, por tanto, vemos dos conexiones ahí, tanto en el versículo 28 como lo vemos aquí, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros, versículo 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Versículo 33, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Entonces Pablo se está despidiendo, dando unas recomendaciones finales, más con un anunciamiento de que quizás él ya no iba a estar más en ese lugar, aunque su deseo quizás hubiera estado o manifiesto, lo dice en la carta a los romanos, de estar nuevamente con ellos. Pudiera parecer que por el Espíritu sabía esto y así lo mencionan los versículos anteriores. Dice ahora, en un tiempo presente, la situación que están viviendo, el mensaje que les está dando, el mensaje que trae de parte del Señor y del Espíritu para decirles, quizás no volvamos a vernos, pero les encomiendo esto, que tengan cuidado de esto. Y ahora, hermanos, un mensaje con toda claridad, con toda dirección hacia quienes estaba dirigido a los hermanos. Siempre hemos creído, hermanos, en esa realidad de los ancianos, de los obispos, de los pastores, que es el mismo término que ya lo hemos estado compartiendo en otras ocasiones. Ancianos, pastores, obispos, es lo mismo. Pero aquí toma nuevamente más el texto y les dice hermanos. Y esto es algo muy bonito, hermanos, porque
Podemos leer, a algunos hermanos no les gusta que les digamos hermanos cuando son pastores o tienen algún título, te dice si yo soy el pastor, pero dice hermanos en Hebreos capítulo 2, versículo 11, que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y creo que es un alto título que hemos adquirido por la gracia y la misericordia del Señor para que seamos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos, cada uno de nosotros. Por eso Pablo habla a ellos diciendo, y ahora hermanos, les lleva a que tengan una dependencia del Señor, os encomiendo a Dios. Una declaración en la cual hace evidente la oración. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Podemos recordar que en Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando se escoge a aquellos diáconos, había una labor que desarrollar, que ellos atendieran las mesas por los problemas que se estaba dando con las viudas helenistas y que de alguna manera, porque los apóstoles estaban teniendo esa demanda de cuidar, de velar algunos asuntos, se estaban distrayendo de la labor principal para la cual habían sido llamados. A muchos no les gusta escuchar esto, porque es complejo a veces decir, bueno, y verdaderamente se dedicará a orar, se dedicará a estudiar la Biblia, o solamente viene y comparte y habla de su idea y de su pensamiento. Parte de la labor también sí es organizar la cuestión de la iglesia, pero la labor fundamental y el que nos da un cuidado específico en nuestros corazones nos va a ayudar a velar por la doctrina que compartimos, la doctrina que creemos. Primeramente es el cuidado hacia nosotros mismos a través de la oración. Y segundo, el estudio de la palabra, que hermanos, lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Nos dedicamos a leer en nuestros devocionales personales, nos dedicamos a estudiar en la preparación para nosotros, en una confrontación como hombres que somos llamados a servirle al Señor, nos lleva a un estudio de un texto bíblico o de la palabra del Señor para llevar un mensaje, alimentar, bendecir, cuidar, alentar, guiar, bendecir al rebaño que es del Señor. Lo decíamos en el versículo 28, aquel pueblo que el Señor adquirió por su propia sangre, ese cuidado que el Señor nos demanda y nos pide. Y podemos tener buenas intenciones, buenas ideas, buenos programas, pero sin oración, hermanos, sin dirección de parte de Dios, va a ser difícil que podamos avanzar. Muchas veces, cuando a veces comentando con mi esposa algunas situaciones, ella siempre me dice, ¿y ya oraste sobre tal situación? Yo le comento, ¿verdad? A veces quizás queriendo oír algo o sentirse escuchado de algo que estamos platicando, y dice, pues lo que tienes que hacer es orar y buscar del Señor, porque el mejor consejo viene de nuestro Dios. Con esto no quiere decir que excluya o que exime de que podamos buscar el consejo en un hermano, y que pueda ayudarnos, pueda orientarnos, pueda guiarnos en algunas situaciones. Pero Pablo precisamente aquí les está encomendando a Dios. Y decíamos ahí en Hechos capítulo 6, versículo 4, donde los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, en el cuidado. Entonces, esto es algo que también está aquí asignando Pablo, les encomiendo a Dios. Y eso nos lleva a tener una dependencia del Señor, ¿sí? Entonces, esto mismo hizo con los ancianos de Antioquía, que podemos encontrar este pasaje de lo que habla en Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y no solamente es dejar los hermanos ahí
a ver qué les pasa, como había un hermano que sonaba muy bonito, ¿verdad? Decir, yo los envío como apóstoles, ¿verdad? Eh, Hay ustedes si se convierten en demonios, ¿no? Diciendo acerca de Judas, ¿no? El que había sido predestinado para perdición. Y suena bien, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues ahí ustedes saben qué hacen. Y sí, cada uno es responsable de lo que hace en el Señor, de cómo camina, de cómo busca de nuestro Dios. Pero Pablo, de alguna manera, por varios textos que podemos encontrar aquí en la palabra del Señor, citando algunos, podemos encontrar que Pablo también, hermanos, de alguna manera hacía oraciones por ellos. Romanos, por ejemplo, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí está hablando de los hermanos que están en Roma, hermanos que no conocía, que sabían que el evangelio se estaba desarrollando allá en Roma, que tenía noticias de lo que pasaba allá y en algún momento expresa su deseo de estar allá con ellos, de ser edificados mutuamente. Pero también está esa preocupación y esa carga de parte de Pablo de estar orando por ellos. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y es un encargo de parte del Señor. Es un estar rogando y estar pidiendo en oración, Pablo, por aquellos que tenían una labor en el desarrollo del Evangelio de nuestro Señor y que tenían, además de sus propias dificultades, las dificultades propias también de la congregación. Y sabe Pablo que hay luchas, que hay contiendas, que hay problemas, que hay dificultades. Entonces Pablo está orando por ellos. En Filipenses, de la misma manera, capítulo 1, versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esa es su oración del apóstol Pablo, el estar orando, el estar intercediendo, el estar buscando y pidiendo y rogando al Señor por cada uno de ellos en esa encomienda. Otra carta que sabemos que hemos estado también ahí acercándolo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Por eso es que Pablo a veces se podía acordar del nombre de algunos hermanos que citó, que citamos la semana pasada en la carta a los romanos, casi 40 personas, un poquito más, de 40 personas que menciona en esos saludos personales y que llama la atención cómo Pablo podía recordarse quiénes eran, dónde estaban, a dónde iban, cuál era su situación, si había una iglesia en su casa, habían sido encargados en cierto lugar, estaban desarrollando cierta labor y cada una de estas cuestiones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermanos, nuevamente se pierde esa afinidad, esa comunión del pastor con los hermanos o con los servidores o con los hermanos que se están congregando. Es necesario, hermanos, que ese principio lo rescatemos y estemos acordándonos de nuestros hermanos, estemos orando por ellos y estemos suplicando al Señor por su gracia y su bondad por la vida de nuestros hermanos. Segunda a los tesalonicenses, y podemos decir, es parte de su inicio, es parte de su salutación inicial, porque si vemos algo que coincide en los primeros textos donde Pablo hace mención que ora por ellos, pero creemos, hermanos, que no simplemente es parte de un lenguaje
dentro del evangelio, que a veces así ya se ha dado, hermanos, cuando un hermano está en problemas, decimos, ay, vamos a estar orando por ti. Ay, hermano, Dios te bendiga, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien. Qué bueno, Dios te bendiga, ¿no? Y parte del lenguaje, parte de la cultura evangélica y no parte de la vida evangélica. Que eso es, hermanos, de lo que queremos vivir y estar compartiendo, el ser parte de la vida en el Evangelio del Señor y no simplemente tener o adquirir una cultura de los casi cristianos, ¿sí? O de los de la fe o nuestra religión externa y no una religión interna que nos lleve a una manifestación verdadera, un cambio, una preocupación. Ay, sí, hermanos, yo creo que se debería de estar moviendo en el mismo sentir y en el mismo espíritu muchas de las cosas que se vivían en los primeros años de la iglesia, ¿no? En el sentir, en los principios, no algunas situaciones que quizás ya no se pudieran replicar en estos días. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí especialmente tanto a los de hermanos de a los filipenses, está hablando de los ancianos, quisiera ahí regresarme porque en ese primer capítulo, capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Por eso es que Pablo, en este texto que estamos leyendo, se encomienda a Dios. Pero no solo decir, Dios te acompañe, Dios vaya contigo, el Señor sea con ustedes, hermanos, que les vaya bien, que el Señor los fortalezca y los acompañe en su vida. No, está presente y además como él, hermanos, les había dado una delegación en una obra que Pablo quizás el Señor le había permitido constituir, levantar, y aunque los hermanos estaban trabajando ahí propiamente y más allá de que pudiera tener noticias, siempre está intercediendo, pidiendo por ellos, que a veces falta mucho eso, hermanos, cuando se abren misiones, a veces creemos que la única necesidad que hay es la económica, pero hay necesidad de oración, hermanos. Hay necesidad de estar orando por los misioneros de todo el mundo. Quizás muchos no los conocemos en persona, pero estar pidiendo y estar rogando y cuando podamos, tengamos la oportunidad, también apoyar de una manera económica. Y como lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Decir, bueno, pues también que se hagan evidentes las necesidades en el cubrir, ¿no? Si tu hermano viene en una necesidad y lo ves desnudo, no solo basta con que le digas, ve, Dios te bendiga, ¿no? Entonces leíamos en Segunda de Tesalonicenses, primera y segunda, en el capítulo 1 específicamente, segunda de Timoteo. Nuevamente reitero, parece que es en los primeros capítulos donde Pablo habla acerca de la necesidad que ve en ellos y de cómo está pidiendo y está rogando por ellos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Debemos de recordar que Timoteo era un pastor en la iglesia de Éfeso y Pablo está intercediendo, además de haberlo delegado, del saber que está cumpliendo no la función. Él mismo sabe todos los riesgos, todas las dificultades, todos los peligros a los que se enfrenta, inclusive las propias recomendaciones personales que tuviera cuidado del mismo y de la doctrina, de las pláticas que tiene, cómo se tiene que conducir con los hermanos, con las hermanas, con los ancianos, con las mujeres. Le hace una recomendación específica, pero también está intercediendo y está orando por ellos. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y eso es lo que está haciendo Pablo, recordándolos. También lo hace con Filemón, que pudiera ser que él fue
compañero de prisión. Pablo, prisionero de Jesucristo, versículo 4, vamos a leerlo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Le está enviando ahí a un hermano, ¿verdad? Que para que tenga ahí, lo considere, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo Jesús para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor y siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que él le había compartido, había estado con él, le había servido, le compartió el evangelio y lo envía de regreso, y al parecer era un esclavo que se había escapado del señorío de Filemón y le escribe, ¿verdad? Dice entonces, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Es la encomienda que está dando Pablo. Os encomiendo a Dios. Y hace ahí una manifestación que la única manera de obtener una guianza conforme el Señor es a través de la oración y de la palabra. Si bien, hermanos, la oración en el libro de los Hechos es una constante, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, donde oran para pedir quién va a suplir a Judas. Lo hacen en el capítulo 2, versículo 42, acerca de que estaban unánimes en oración. Cuando Pablo y Bernabé son enviados de Antioquía al primer viaje misionero, estaban en oración, Hechos capítulo 13, versículo 2. Cuando había persecución, Hechos capítulo 24, versículo 23 al 31, Hechos capítulo 16 al 25. En la elección de los diáconos hay oración, Hechos capítulo 6, versículo 6, y es una constante que está. Lamentablemente a veces tenemos descuidado nuestro culto de oración, está abandonado, pocas veces se ve la oración corporativa y es necesario que se haga presente nuestras oraciones y nuestros ruegos en la iglesia. Además de nuestras oraciones y nuestra devoción personal, es algo que tiene que estar presente, pero aún más en aquellos que tienen una labor espiritual delante del Señor para que sigan adelante en la obra que el Señor les ha encomendado. Entonces, Pablo, decíamos hace un momento, en Hechos capítulo 14, versículo 23, es la misma recomendación que Pablo hace a aquellos hermanos de Iconio, Listra, de Derbe, aquellos que habían sido constituidos como ancianos en aquellas ciudades, se está orando por ellos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Debemos de recordar, vienen de su primer viaje misionero, en Iconio, en Listra, en Antioquía de Pisidia. Todas estas situaciones que acontecieron con Pablo en un lugar lo habían dejado casi medio muerto, pero aún así se lograron levantar algunas pequeñas congregaciones que posteriormente fueron creciendo y se fueron desarrollando. Hubo un momento, hermanos, donde Pablo ya no podía estar físicamente, pero había delegaciones y llamados de parte de Dios. Entonces, la labor de estos hombres ancianos, pastores, obispos, era darle una continuidad al trabajo, y es algo, hermanos, que debe de estar siendo proyectado en nuestros corazones, que se siga cumpliendo esa labor, que se siga cumpliendo esa función en cada iglesia local en la que estamos. Por eso, hermanos, sí creemos en un pastor general, pero también creemos en un gobierno plural, donde el Señor, hermanos, tiene que ir constituyendo y levantando algunos. Y hemos dicho del principio del primero entre iguales. Todos somos iguales, ¿sí? Delante del Señor. Hemos sido redimidos de la misma manera. Hemos sido conformados siendo parte del cuerpo de Cristo. Pero el Señor a algunos nos ha llamado con una función específica. Entonces, en ese cumplimiento, en el llamamiento interno,
y en un reconocimiento en la propia congregación, en una confirmación del llamado externo. Creemos, hermano, que se van constituyendo los ancianos o los pastores o los obispos de una congregación local. Lo siguiente es, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando oímos esta descripción, la palabra de su gracia, encontramos que la palabra gracia se encuentra mencionada más de 100 veces, hermanos, en las cartas paulinas y en el libro de los Hechos. Entonces, la palabra de su gracia podemos entender que es lo mismo de estar diciendo al Evangelio. Si bien existía el Antiguo Testamento, se estaba desarrollando el Nuevo Testamento en la vida, en la práctica de estos hermanos que estaban siendo o estaban compartiendo el Evangelio, estaban conformando iglesias locales, estaban teniendo sus propias luchas, sus propias batallas con los judíos, con los gentiles, estaban estructurándole, dándole forma a las iglesias, tomando y estableciendo principios, tomando una dirección en cuanto a lo que creían, cuál era el evangelio. Y muchas cosas se definían claramente en ese sentido, lo decíamos como en Hechos capítulo 18, al final, cuando Apolos no había una claridad en cuanto al bautismo. En cuanto a aquellos hermanos que estaban en Éfeso, cuando llega Pablo, no habían escuchado del Espíritu Santo y creían en el bautismo de Juan. Entonces, muchas cosas tendrían que ir conformando en lo que creían, cómo creían, la derivación de lo que acontece en ese concilio de Hechos capítulo 15 y cómo se marca una directriz en cuanto a la salvación en el capítulo 15, en el versículo 11, que era por gracia en el Señor únicamente, no porque hicieran aquello o siguieran la ley o las tradiciones, los ritos, o si se circuncidaban, guardaban las... No, no, no. Simplemente, ¿cuál es la directriz? Por la gracia del Señor. Guarden 4 puntos. ¿Para qué? Para tener comunión con los hermanos judíos y no haya conflictos entre judíos y gentiles. Y esa es la dirección que está trasladando Pablo, que se tiene que seguir. Entonces, se habla de la palabra de su gracia, que es el evangelio. Entonces, los está encomendando al evangelio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 16. Versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, según mi evangelio. ¿Y cuál es ese que hemos entendido y que se ha compartido? Primera de Corintios capítulo 15 nos da una base del versículo 1 al versículo 5 de era de lo que se hablaba. Pablo dice que no cesaba de hablar del Cristo y este crucificado, Primera de Corintios, de que venía, no venía con palabras de hombre ni convencimiento humano, ni palabras de sabiduría, sino con palabra de poder que venía de lo alto. Por eso estas aseveraciones de Pablo, donde dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ahora que ha sido manifestado, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, Antiguo Testamento, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, es más allá de que lo que cada quien cree y el evangelio se vuelva subjetivo, tiene que ser evangelio objetivo en lo que creemos, los principios que tenemos. Y se van desarrollando algunas cuestiones en lo que creen los apóstoles, en lo que cree Pablo, y se coincide en lo mismo, se arma una estructura en cuanto a la doctrina que se tiene que seguir. Y podemos ver, como hemos estado mencionando, también algunas confesiones que hacen un resumen de esa doctrina que es salida de la propia palabra del Señor. Entonces, ese es el Evangelio, la palabra de su gracia a la que les encomienda, no haciéndolo como algo subjetivo, sino algo objetivo que está presente, adquiriendo la palabra del Señor, una influencia sobre aquel que la lee, que la estudia, que la proclama, que la lleva
y que le lleva a confirmar en su corazón lo que ha creído y lo que comparte a otros. Entonces, es con la convicción que hablaba el Señor Jesucristo, es con la convicción con la que hablaba Pedro, es la convicción con la que hablaba Pablo, Timoteo, Tito, Esteban. Esa es la convicción del Evangelio y de muchos hermanos del siglo primero que estaban dispuestos a morir por aquello que creían. Entonces se los encomiendo al Evangelio. ¿Sí? Los encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Esa es la labor de que tiene la palabra del Señor. Inclusive Pedro lo comenta en algún momento en la primera carta que escribe, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios, diciendo que no hay nada más seguro que la propia palabra del Señor, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que ha sido dada a aquellos hermanos que están compartiendo, y como lo declara en la segunda carta, diciendo de los dichos del hermano Pablo, que me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Nuevamente reiterando, eh, que Pedro se dirige a Pablo como un hermano y no decirle el apostolísimo o el apóstol Pablo. Algunos hermanos a veces se molestan, ¿verdad? Porque dices que no le dije a pastor, o no le dije anciano, o no le dije obispo, ¿sí? O no le dije diácono. Pues sí, hay que quizás reconocerlos, pero así como que sea algo aseverante que llegue a generar una molestia, pues creo que a veces es donde se generan ese tipo de errores y de conflictos y de situaciones donde a veces hasta hay cierta molestia, ¿no? Pero pongamos cuidado, ¿verdad? Dice Pablo acerca de las cartas que escribe el hermano Pablo, que las considera de fuente divina y de autoridad, igual que las otras escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es lo que dirige sus vidas, es lo que dirige sus corazones, es lo que dirige sus pensamientos, es lo que le da una claridad más allá de lo subjetivo y le da canal y dirección a la propia oración a la que habían sido encomendadas. La palabra del Señor, hermanos, da crecimiento, por eso los encomienda al Señor, los encomienda a Dios, los encomienda en la oración y a la palabra de su gracia o a lo que hemos estado diciendo que es el Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Todos aquellos hermanos que nos dedicamos a leer, a estudiar, a compartir, tenemos que tener por cierto que es la palabra de Dios, que es suficiente, que es de alguna manera, hermanos, inerrante, que es objetiva, que es clara, que es espiritual. Debemos de tenerlo por cierto. Y algo que hemos estado mencionando que es suficiente. La recibiste no como palabra de hombre, sino según de que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en nosotros los creyentes. Según la de Timoteo, que es un texto que ya, hermanos, lo hemos estado mencionando durante mucho tiempo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, no solamente a los que escuchan, sino al que habla, para redarguir, de la misma manera al que habla y al que escucha, para corregir al que habla y escucha, para instruir en justicia al que habla y escucha, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no que el que está hablando ya es perfecto, sino que también está siendo perfeccionado y está siendo lavado por la palabra del Señor, como lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 28, donde el Señor Jesucristo a través de su palabra nos está lavando, nos está limpiando, nos está cambiando nuestra mente, llevándonos a una comprensión, como lo dice en Romanos capítulo 1, 12,
versículo 1 y 2, ¿verdad? Hacer nuestro culto racional para que conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, siendo cambiada nuestra mente. Entonces, ese es el efecto de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nuevamente, el que habla y el que escucha, busquemos esa perfección, no el que está hablando ya alcanzó una perfección, no, hermanos, estamos siendo perfeccionando todos, estamos siendo exhortados, corregidos, instruidos, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces está preparando nuestros corazones para que las obras que hagamos sean conforme a lo que el Señor ha dicho y ha presentado en nuestras almas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra, antes bien creed en la gracia y el conocimiento de creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, quisiera leer un texto más, Primera de Corintios, porque dice el texto que estamos leyendo, regreso al texto antes de continuar, Hechos capítulo 20, versículo 32, es el texto que estamos leyendo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios a través de la oración y la oración de ellos, que también cada uno de nosotros se presente delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y es presentarnos delante de Dios. Es Dios, hermanos, delante de Dios, de quien compartimos este mensaje, más allá de querer sorprender, de querer que algún hermano sea impactado, ¿no? Hermanos, es Dios delante de Dios. ¿Será que nosotros verdaderamente estamos impactando al Señor con el mensaje que traemos o lo estamos avergonzando, ¿no? Entonces debe de haber esa claridad. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros. Otro texto donde encontramos esta parte sobre edificar y dar herencia. Dar herencia, vamos a ver cómo es que da herencia. ¿Sí? Da herencia con todos, ¿sí? No en todos, no la herencia son los hermanos, sino con todos, sino juntamente con ellos. Nos hace parte del mensaje, nos hace parte de la iglesia y hacer partícipes de esa grandeza del Señor, de esa misericordia de nuestro Dios, del día de su venida, de la manifestación de todos nosotros como sus hijos en el día de la venida del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero aquí debemos recordar en el texto que estamos leyendo y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar. Entonces, ¿cómo vamos a sobreedificar? ¿Cómo vamos a construir? Pues conforme a la palabra del Señor en nuestras vidas, en lo que creemos. En lo que creemos nos tiene que llevar a caminar y a vivir y experimentar la vida conforme a la palabra del Señor, no conforme a cómo nos vaya o si nos va bien o si nos va mal, no, conforme a lo que dice la propia escritura del Señor y que nos lleva, hermanos, claramente a tener una responsabilidad en nuestras vidas de lo que estamos creyendo. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta,
porque el día la declara, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces nos habla de sobreedificar. Pero ¿cuál es el elemento que nos va a ayudar a construir, a reforzar, a conformar, a afianzarnos más en el Evangelio del Señor? La propia palabra de nuestro Dios y la comunión que tengamos con Él. No solamente llenarnos nuestra cabeza y nuestro corazón de ideas, sino realmente ser edificados en el Señor. Dice entonces el texto, ya para ir terminando, Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice, y daros herencia con sus santificados, no en los santificados. La naturaleza colectiva dentro de la cual es cada uno de nosotros, hermanos, tiene su lugar dentro de la iglesia del Señor. Está hablando de hermanos, de mantener una unidad en el cuerpo de Cristo, esa herencia que se va a recibir, que estamos siendo santificados de la misma manera, todos en el Señor, aun a pesar de las dificultades, de los problemas. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 al capítulo 3, habla de las diferencias, de las divisiones que hay entre ellos, pero Pablo les encomienda que mantengan la unidad en la fe. Muchas de las cartas que escribe habla de esas problemáticas que a veces se va a tener, pero nos habla de un sometimiento los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, mantenernos fieles en el Señor y en esa comunión con nuestros hermanos, para que la Iglesia Universal, el Señor mantiene la unidad a través del Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 11 en adelante, a la estatura del varón perfecto, de un hombre maduro, ¿no? El Señor nos lleva a que estemos madurando y creciendo en santidad mediante la comunión con Dios, mediante el estudio de la palabra, el escuchar la palabra, el congregarnos a través de los medios de gracia que Dios ha propuesto para que cada uno de nosotros crezcamos, como es el congregarse, el escuchar el mensaje, la oración corporativa en la iglesia, el participar de la Santa Cena, el participar del bautismo, el participar de la adoración pública, el participar de las ofrendas y también, hermanos, aquellos medios de gracia de una manera personal en la comunión que tenemos con el Señor, al leer la Biblia, al tener nuestro devocional y nuestra comunión con el Señor y pedirle a nuestro Dios que verdaderamente seamos edificados, fortalecidos en la gracia y la bondad que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Pablo dice ahora, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios, pero no decir que te vaya bien, no, hermanos, haciéndoles manifiesto que su dependencia está en el Señor, que dependen de Dios, no de su inteligencia, no de si tienen cierto talento, sino de su dependencia está en Dios y en su palabra. Eso es, hermanos, lo que nos va a hacer hermanos fuertes, iglesias fuertes, hijos fuertes, familias fuertes en el Señor mediante la oración y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, mantengámonos con toda certeza y con toda claridad en nuestras vidas. Y oremos al Señor para que verdaderamente su palabra tenga cumplimiento en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Que su palabra venga a ser vida y la oración venga a manifestar ese gozo que tenemos en nuestro corazón. Sabemos que a veces va a haber momentos de debilidad, de lucha, de conflicto, pero que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en Él para alabanza y gloria de su santo nombre. Oremos al Señor, hermanos, y demos gracias por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Dios eterno, en esta tarde, Señor. Esperamos y confiamos en ti y creemos, Señor, que tú diriges nuestro corazón y nuestro pensamiento y nos guías, Señor, a vivir una realidad
bajo la cual, Señor, deseamos sustentar nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que en su comunión que tienen contigo y en la comunión que tienen con el cuerpo de Cristo, Señor, sean edificados, Señor, sean bendecidos y fortalecidos. Y también, Dios, que tu palabra venga a redarguir, a confrontar, a exhortar, Señor, a darnos entendimiento, a darnos sabiduría, Señor, para que crezcamos, Señor, en conocimiento y en santidad delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, y bendigo tu santo nombre. Y te pido, Señor eterno, que seas tú con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendice, hermanos. El Señor sea con ustedes. Sean fortalecidos y bendecidos en el Señor. Y que verdaderamente, hermanos, avancemos en esta comunión que tenemos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. El Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a través de este medio de la plataforma de YouTube, a través de cual estamos subiendo nuestros estudios del libro de los Hechos. El Señor te bendiga y sea contigo y tu familia. Bendiciones.